Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión te traigo los resultados preliminares de la compañía Nagarro. Nagarro es una empresa que ya he analizado al canal y que por supuesto, como puedes ver tras la presentación de esos resultados preliminares, la compañía apenas se ha movido. Estoy grabando este vídeo a 13 de marzo, justo tras la presentación de esos preliminares, y como puedes ver se ha movido un 0,26%, es decir, prácticamente nada. Pero realmente esto es falso, ya que el mercado intenta anticiparse a los resultados que cree que presentará la compañía. De hecho, cuando traje el análisis de Endava y también de EPAM, el mercado ya ha visto que, como son compañías del mismo sector, realmente han caído o han ido corrigiendo también la de sus competidores. En este caso, si vamos más atrás, puedes ver que hace 5 días la compañía lleva una caída del 6,11%, y si vamos todavía más atrás, a un mes, realmente puedes ver que la compañía lleva más de un 12%. Lo curioso de esta empresa es que a lo largo de este año lleva un 10% de caída, y en todo el histórico, desde que hizo, digamos, el spin-off de Algeyer, en este caso es decir, se separó de la compañía matriz Algeyer, digamos que la compañía prácticamente podríamos decir que está cotizando por debajo de hace 5 años, cuando salió a cotizar en el mercado a 82,60, y actualmente en el momento de la grabación de este vídeo, como puedes ver, está a 76,80. Pero realmente la compañía es tan mala o más mala de lo que era cuando salió a bolsa. Pues todo eso vamos a verlo a continuación. Por supuesto, este va a ser un vídeo más cortito de lo habitual porque digamos que la presentación de esos resultados previos no son los resultados completos, pero de aquí ya podemos extraer información interesante para ver realmente qué es lo que podemos esperar de esta compañía a lo largo del año. Para eso, como siempre, vamos a ir al Investor Relation, donde aquí, digamos que si tienes las alertas de las compañías, que yo te recomiendo que las tengas para que te manden correos digamos, o avisos de alertas de cuando suban algún documento o algo importante de la compañía, pero en este caso, si lo quieres encontrar en la propia web, sería aquí en la parte de noticias y notificaciones. Como puedes ver, si bajamos aquí un poquito más, está todo de 2023, pero si bajamos aquí a noticias corporativas, puedes ver que hoy, 13 de marzo de 2024, tenemos esos resultados preliminares. Le voy a dar a traducir para que sea mucho más sencillo acceder a esta información y que lo puedas leer, y lo interesante es que las cifras preliminares de Nagarro para el año o el ejercicio fiscal 2023 muestran un desempeño consistente y un crecimiento de ingresos del 6,5%. Esto, por supuesto, lo vamos a ver ahora a continuación. ¿Qué es lo más importante o lo más destacado? Bien, en primer lugar, aquí anunció hoy cifras financieras preliminares no auditadas. Esto quiere decir que, por supuesto, estas cifras podrían cambiar de aquí a las presentadas de forma oficial, que como veremos luego y te lo pone aquí abajo, digamos que tiene pensado publicar esos datos el 16 de abril de 2024, que por supuesto en ese entonces intentaré traer un vídeo actualizando los datos de esta compañía, porque ya habrá más información, pero digamos que ahora nos vamos a quedar con los preliminares. En este caso, aquí nos muestran que las cifras preliminares, como ves aquí, han tenido un crecimiento o un rendimiento consistente y un crecimiento de ingresos del 6,5%. Aquí podemos ver que los ingresos crecieron a 912 millones de euros en 2023 frente a los 915, que es lo que tenían de guidance, es decir, que ha estado por debajo del guidance, pero si lo comparamos con el año pasado, que fueron 856,3, eso significa el crecimiento de ese 6,5%. Al mismo tiempo, como puedes ver, el beneficio bruto y el EBITDA ajustado se vieron afectados por el exceso de capacidad a lo largo del año debido a la moderación del crecimiento. Básicamente en esta frase nos está diciendo lo que yo ya he comentado en el vídeo de Endava, en el vídeo de EPAM, etcétera, etcétera, que básicamente la demanda se está reduciendo debido a los altos tipos de interés. Los clientes no quieren invertir en digitalización y por tanto están posponiendo esa inversión en digitalización, y por eso estas empresas, digamos que no están capitalizando parte de la demanda. Ojo, eso no quiere decir una pérdida de demanda, eso lo que quiere decir es que de momento no la están monetizando, pero a lo mejor más adelante, que es lo más probable, a medida que vayan bajando los tipos de interés, es normal que la demanda se vaya normalizando. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Aquí también, como nos comentan, el beneficio bruto fue de 235 millones en 2023 frente a los 247,1 millones de 2022, es decir, ya vemos una caída. También el margen
margen bruto fue del 25,8 en 2023 frente al 26% de guidance que habían dado, es decir, ha sido peor que el guidance, y frente al 28,9 de 2022. Que por supuesto también ha sido peor. El EBITDA ajustado fue de 125,9 millones en 2023 frente a, y aquí esto es un error, a los 148,5 en 2022. El margen EBITDA ajustado fue del 13,8% frente a la orientación del 13% y por debajo del 17,3% de 2022. Es decir, como puedes ver, fue el margen EBITDA ajustado ligeramente superior a la orientación del 13%, pero estuvo por debajo del año pasado. Y también el EBITDA normalizado, o digamos el gap, fue de 123 millones de euros en 2023 por debajo de los 145 del ejercicio fiscal 2022. Además, nos informan de que el saldo a caja a finales de 2023 fue de 109 millones de euros frente a los 110 millones. Es decir, que la caja prácticamente podríamos decir que ha bajado ligeramente 1 millón o prácticamente que se ha mantenido. Y la compañía contaba con 18.413 profesionales a 31 de diciembre de 2023. Aquí lo interesante es que una frase que nos dice el CEO, Manas, es que el año terminó en un entorno de demanda más estable de la que hemos previsto recientemente. Los resultados finales se vieron afectados por la reducción de días hábiles en el último trimestre y efecto de fin de año. También continuamos nuestro esfuerzo para reducir gradualmente el exceso de capacidad y como empresa nos sentimos muy bien preparadas para capitalizar la mejora de las condiciones económicas a medida que se produzcan. Estamos entusiasmados con seguir disfrutando de la lealtad y el patrocinio de nuestros clientes. Es decir, que como puedes ver, realmente es similar a lo que le ha pasado a Endava. Digamos que los resultados han bajado, han empeorado, es decir, han estado por debajo del guidance, aunque es verdad que hay algunos puntos, como podemos ver, por ejemplo, con el EBITDA o el margen EBITDA, que sí se mantuvo por encima frente a la orientación que habían dado del 13%, pero en términos generales, digamos que han sido peor que los guidance que han dado y también peor que el año pasado. Esto, como ya expliqué en ese vídeo de Endava, que por si no lo has visto, te invito a que vayas a verlo. Lo interesante es entender que la demanda se está reduciendo por los tipos de interés y por tanto esta compañía no va a ser una excepción. Eso sí, digamos que esta compañía sí ha tenido un crecimiento, un leve crecimiento, aunque luego es verdad que ha bajado en otras partes. ¿Por qué entonces la compañía no ha caído tanto? Y como puedes ver a lo largo del momento de la grabación del vídeo y tras este anuncio preliminar, digamos que no se ha movido porque realmente el mercado ya lo había descontado después de la presentación de resultados de la compañía Endava, que como puedes ver, por supuesto, después de eso, digamos que esta compañía también se ha visto afectada. Esto suele ser normal porque cuando una de las compañías del mismo sector suelen presentar y presentan malos resultados y dicen o normalmente comunican que es por una bajada o reducción de la demanda del sector, normalmente el mercado ya descuenta que eso mismo va a pasarle al resto de compañías. Por supuesto, esto es interesante porque también se pueden crear oportunidades por ineficiencias de mercado. Es decir, si nos encontramos en el caso de que digamos que el mercado descuenta varias compañías del sector que van a ir mal porque una ha presentado mal y las otras al final terminan presentando bien, pues digamos que ligeramente o momentáneamente podríamos encontrar alguna de las competidoras a descuentos o con ciertos descuentos y luego el mercado volvería a ponerlas en el sitio que en teoría les correspondería. Aquí, en el caso de Nagarro, como podemos ver, como no se ha movido, eso quiere decir que realmente lo que considera el mercado es que esté cotizando a 76,80. ¿Y qué es 76,80 en base a esos resultados presentados? Bien, pues para eso vamos a ir ahora a la parte de valoración para ver realmente qué múltiplo le ha asignado el mercado en función de los resultados que ha presentado la compañía. Entonces, para eso, como digo, nos vamos a ir aquí a ticker y como puedes ver, que te lo voy a mostrar aquí, realmente el precio de ticker no está actualizado o no corresponde con los 76,80. Vamos a tener en cuenta los 76,80 actuales y no vamos a tener en cuenta estos 74,50. Para eso, lo importante es primero saber qué múltiplo es el actual
en función de los resultados presentados. Por ejemplo, para esta compañía podríamos calcularlo por EBITDA, y como nos dan márgenes EBITDA y también nos dan resultados EBITDA, vamos a ver a qué múltiplo estaría cotizando la compañía ahora mismo con los resultados presentados de 2023. Recuerda que esto sería trailing, no teniendo en cuenta los resultados futuros, sino los resultados ya presentados que vamos a deducir que van a ser los oficiales, aunque realmente son preliminares, pero vamos a deducir que son los oficiales que van a presentar el 16 de abril, ¿vale? Entonces, para eso, lo primero, vamos a ir a la calculadora, vamos a escoger la calculadora y primero vamos a ver realmente cuál ha sido el múltiplo que, para que te hagas una idea de la comparativa, que ha estado pagando el mercado, por supuesto, todo esto sin ajustar, con estos 100, o mejor dicho, con estos 74,50. Aquí podemos ver que por EV/EBITDA, digamos que la compañía estaría cotizando, no de forma ajustada, porque digamos que Ticker todavía no ha ajustado los datos, estaría cotizando a 8,80, que esto no es cierto, y por eso digo que tenemos que calcularlo nosotros. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, lo primero es, tenemos en cuenta este precio y lo vamos a multiplicar por el número de acciones en circulación para calcular el market cap de la compañía. 76,80, vamos a la calculadora y ponemos 76,80 y esto lo vamos a multiplicar por el número de acciones en circulación de la compañía. Nos vamos aquí a la parte de Financial, vamos aquí a la parte de abajo, buscamos la parte diluida, que es esta de aquí, 14,02. Eso sin tener en cuenta recompras de acciones o nuevos programas de recompras que vayan a ser, etcétera, etcétera. Es decir, lo último que conocemos sobre la compañía, 14,2. Por tanto, digamos que si los 76,8 lo multiplicamos por los 14,02, esto quiere decir que tendría la compañía un market cap de 1076 a los que ahora tenemos que calcular cuál sería el Enterprise Value. Si vamos aquí a la parte de descripción, podemos ver o puedes ver, y si no, te cambio aquí un momento la cámara para que veas que hay aproximadamente entre Market Cap y Enterprise Value una diferencia de unos 220 millones, podríamos decir, 220 millones de deuda neta. Es decir, que esto tendríamos que sumárselo aproximadamente, recuerda, que no quiere decir que tenga que ser exacto, pero aproximadamente. Esto significa, recuerda que todo esto es en base a los resultados preliminares. Nos faltan datos importantes todavía por saber, pero lo estamos haciendo de forma previa. Por tanto, a esto le sumamos los 220 para llegar a un Enterprise Value de 1.296. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con estos 1.296? Pues vamos a los resultados oficiales presentados por la compañía y buscamos el EBITDA. En este caso tenemos el EBITDA oficial 123,2 o el EBITDA ajustado de 125,9. Puedes escoger uno u otro en función de si tú has hecho el seguimiento de la compañía y has visto, por ejemplo, que la parte ajustada tiene cierto sentido. Yo en este caso, como sí he analizado Nagarro y he visto que la parte ajustada tiene cierto sentido, pues voy a tener en cuenta estos 125,9, ¿vale? Eso quiere decir que si este Enterprise Value lo divido entre 125,9, eso quiere decir que estaría cotizando a un múltiplo de 10,29 veces. 10,29 veces, pero recuerda que aquí Ticker, porque no está ajustado, nos está diciendo que está cotizando a 8. Ahora, esas 10 veces, ¿qué significa? ¿Que estaría cotizando caro, barato? Pues bien, si miramos todo el año, ahora mismo si actualizamos los datos, en vez de cotizar a 8 por haber presentado peores resultados de lo que estimaban los analistas, es decir, han presentado márgenes peores, resultados peores, y aunque los ingresos hayan subido, el resto ha bajado, esto quiere decir que al final estaría cotizando a 10 veces por encima de su media del último año y de los últimos 3 años, que ha sido de 14 veces. Recuerda también que es importante entender por qué se le asigna estos múltiplos. Es decir, no es simplemente porque aquí diga la media de 14 veces, sino hay que entender que en la parte de 2021 esto significa
que realmente ha habido un exceso de demanda, por lo que el mercado pagaba múltiplos superiores, por lo que realmente esta parte distorsiona el mercado. Por otra parte, por supuesto, es importante también saber que realmente estas 14 veces podría bajar, aunque realmente el mercado podría pagar perfectamente el múltiplo de 14 veces EV/EBITDA por esta compañía si estuviéramos en un entorno macroeconómico favorable. Ahora bien, tal y como dije en el vídeo de Endava, realmente estamos en un entorno macroeconómico desfavorable donde la demanda se está ralentizando o se está frenando debido a los altos tipos de interés, por lo que debemos saber más o menos qué es lo que podemos esperar de aquí a lo largo de 2024 y también para los próximos años. Voy a hacer exactamente el mismo razonamiento que hice con Endava. Si esperamos que para este año 2024 se bajen los tipos de interés, podemos presuponer que el mercado pague mayores múltiplos de los que ha estado pagando hasta ahora, de entre 8 y 10 veces. Ahora hemos visto que tras la presentación de resultados son 10 veces y podríamos esperar que fuera unas 12, unas 14 veces. Por ejemplo, que para ser, por ejemplo, conservadores, podríamos estimar esas 10 veces para los próximos años, ¿vale? Teniendo en cuenta, sobre todo, que este año ya empieza la recuperación o bajada de tipo de interés. Eso quiere decir que de aquí a 3 o 5 años tendría sentido que el mercado progresivamente fuera pagando múltiplos superiores y que la compañía fuera generando beneficios cada vez más crecientes. Ahora bien, si eso no ocurre, que sería el otro lado de las estimaciones, donde a lo mejor nos ralentizamos o todo se ralentiza durante un año o 2 años, que también podría ocurrir, quiere decir que la demanda se mantendría frenada durante ese año o 2 años y por tanto las estimaciones de crecimiento ya tendrían que ser a 5 años, pero teniendo en cuenta solo 3 años de crecimiento. En ese caso, para eso vamos a ir a la parte de estimaciones y ver lo que estiman los analistas. Como estamos calculando por EBITDA, vamos a ver lo que estiman los analistas. Como ves, más allá de 2025, digamos que los analistas no hacen estimaciones en cuanto a EBITDA. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno macroeconómico incierto donde no saben lo que va a ocurrir con la compañía. Aún así, aquí puedes ver que los analistas estimaban 122,53 de EBITDA para 2023 y ya puedes ver que los preliminares nos han presentado 123,2, es decir, no la parte ajustada, sino la parte sin ajustar, lo que quiere decir que realmente ya es mejor que lo que estimaban los analistas de Ticker, que era una caída del 17%, que es bastante esa caída, pero aún así quiere decir que, como ya lo descontaba el mercado, por eso nos encontramos que la compañía está cotizando a 76 y que ha bajado en el último año ese 10% y que lleva pues ese tiempo de ajuste por este año o estas expectativas que esperaba por los resultados de 2023. Entonces, si volvemos aquí, eso quiere decir que ahora mirando para los próximos años, si tenemos en cuenta que la demanda va a aumentar por la bajada de tipos de interés, nos podemos creer este crecimiento de EBITDA del 17%, es decir, que en 2024 vuelva a los resultados de 2022 y que en 2025 ya crezca ese 23%, que aproximadamente eso implicaría tener un crecimiento con respecto a 2022 de aproximadamente más del 20%, podríamos decirlo más o menos así. Aún así, si este escenario no se diera porque resulta que al final los tipos de interés no bajan y la demanda no aumenta, podríamos pensar que la recuperación de 2024 ocurriría en 2025 y entonces a lo mejor este escenario podría ser factible para 2026. Yo voy a tenerlo en cuenta para 2026, donde estos 177 de EBITDA, digamos que lo van a conseguir un año después. Voy a presuponer de forma conservadora que en 2024 no se bajan todos los tipos de interés que espera el mercado, que son 3 veces. Entonces, como no ocurre eso, la demanda todavía sigue siendo baja y digamos que todavía la compañía no conseguiría, digamos, recuperar los resultados previos. Por tanto, voy a tener en cuenta 177 millones de EBITDA para 2026. 3 años, 24, 25, 26. Bien, entonces me voy a la calculadora y voy a tener en cuenta que 177 millones, si lo multiplico por las mismas 10 veces actuales, que es la que acabo de calcular, digamos que esto lo multiplico por 10, serían 1.770 millones de Enterprise Value. Recuerda
que la compañía tenía aproximadamente unos 200 millones de digamos, deuda neta. Lo que quiere decir que yo, para ser conservador, le voy a reducir todavía más deuda, que va a tener 250 millones, ¿vale? Porque también es verdad que a medida que pasen más años, los tipos habrán bajado, la financiación será más barata, la compañía podría acceder a financiación más barata y por tanto hacer adquisiciones y podría permitirse tener más deuda neta, porque sería fácilmente más, digamos, financiable o estaría más económica. Lo que quiere decir que yo voy a tener en cuenta para reducir o ser más conservador que van a tener 300 millones, en este caso 250, 300 millones, yo voy a tener en cuenta 300 millones. Esto quiere decir que serían 1470 de market cap. Ahora bien, si me voy a la parte de financial y tengo en cuenta los 14 millones, 1402 de acciones en circulación, esto quiere decir que si esto lo divido entre 14,02 llegaríamos a un precio objetivo de 104. 104 para 3 años, recuerda, teniendo en cuenta que el primer año no consiguen superar la demanda y se quedan por debajo y necesitan llegar hasta 2025 para recuperar, digamos, el crecimiento o el EBITDA que generaban ya en 2022 y luego en 2023 sí podrían tener ese crecimiento del 20%. Eso ya, como ves, en ese escenario tan conservador nos daría un crecimiento de los 70 y pico, de, como puedes ver, los 76 hasta los, como puedes ver, 104. Es decir, un crecimiento bastante interesante a 3 años. Y esto que estamos en un entorno de incertidumbre. Ojo, también por supuesto puedo o puedes hacer el ajuste pensando que este año efectivamente la demanda va a mejorar. Que recuerda que también es las mismas estimaciones en el escenario tan, digamos, un poquito más normal u optimista, donde la segunda mitad del año o el ejercicio fiscal 2024 iba a beneficiar a la compañía. Lo que quiere decir que Nagarro podría tener la segunda mitad del ejercicio fiscal 2024 bueno y que al final pudieran recuperar lo malo del primer semestre, cosa que para Endava era el primer semestre de 2025, tal y como te expliqué en ese vídeo. Es decir, que realmente los resultados podrían ser mejores que estas estimaciones. Y eso es bueno porque si de forma conservadora ya vemos que Nagarro a pocos años realmente nos puede ofrecer un upside interesante en este momento de incertidumbre y sobre todo no eso, sino el potencial que podría venir después a largo plazo, ya que el equipo directivo nos ha comentado, como ves aquí, que realmente ellos ven, al igual que Endava, que pueden capitalizar toda esa demanda, como ves aquí, gracias a las mejoras económicas que pueden ocurrir y también gracias a la mejora de la propia empresa, las adquisiciones que hacen y todo eso. Eso quiere decir que pueden capitalizar todo ese aumento de demanda cuando se normalice la situación macroeconómica. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque quiere decir que entonces el escenario que podríamos encontrarnos podría ser muy superior a estos 104 de precio objetivo a 3 años. Y recuerda que aquí el analista de Ticker, tal y como yo te acabo de enseñar, realmente lo estima a 2 años, no a 3 años. Yo estoy siendo todavía más conservador, como te digo, presuponiendo que se van a retrasar un año más. Aún así, como ves, son precios interesantes. Hay que esperar a los resultados completos el 14 de abril para ver si hay que hacer algún ajuste más con, digamos, recompras de acciones o con cualquier otro tipo de cosas, o nos dan un guidance más exactos para 2024 y ahí podemos hacer una estimación más acertada, pero yo de entrada me voy a quedar, o prefiero que entiendas que es bueno quedarse siempre solo con la parte conservadora. Es decir, tras un año en el que no consiga aumentar la demanda, luego un año después consiguen recuperar los mismos niveles de 2022 y luego ya en 2026, que sería el tercer año, ya en ese caso ya habría crecimiento de la empresa con respecto a 2022. Y eso nos otorgaría esos 104 de precio objetivo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados preliminares presentados por Nagarro y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.